Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Donde la Confederación Auténtica de Trabajadores, Dora Garrido y Aizar Argumedo los mantendremos informados sobre el quehacer sindical y laboral del país. La cita es los jueves a las 16 horas, donde aquí en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Muy buenas tardes, amigos, amigas, radioescuchas y cibernautas. ¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarles en una emisión más de su programa radiofónico realizado por la Confederación Auténtica de Trabajadores. Gracias por acompañarnos. Soy Dora Garrido, quien les presentará toda la información actual del ámbito laboral y sindical. Comenzamos. Umbral Informativo. La CAT en la noticia. En opinión de... El día de hoy iniciamos con nuestra emisión escuchando el comentario del maestro Ricardo Espinosa López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En opinión de, tocaremos hoy un tema que no es tan común para las bases trabajadoras, para los sindicatos, y que de pronto en algún momento también tiene algunas provisiones, como es el tema de carácter político. Hoy precisamente que es septiembre, que estamos cerca de las fechas patrias, donde conmemoremos nuestra independencia, también arranca el año electoral, año político, donde el próximo año habrá elecciones presidenciales de gobernadores, diputado federal, senadores, diputados locales y alcaldías en muchos estados, en todo el país, respecto a la presidencia de la República y respecto a las diputaciones federales y a los senadores. Y nos hemos preguntado, y también es un común denominador, ¿qué papel juegan los sindicatos, los trabajadores en las elecciones, en el momento político, en el actuar político de nuestro país? Durante mucho tiempo los sindicatos y más sus líderes ejercieron una actividad política corporativa, es decir, afiliaban por bloque a los trabajadores y decían tener padrones de millones de afiliados, y con eso normalmente los partidos tradicionales, que hoy para mí todos son los tradicionales porque tienen muchos años, y los nuevos no son tan nuevos porque son los mismos políticos de siempre, pues hacían creer a este líder que tenía votos, supuestamente, y luego lo ponían en las plurinominales normalmente, y así era diputado o senador u otro tipo de puestos públicos de elección popular. Ese voto corporativo se ha ido extinguiendo gradualmente. Pero los trabajadores como tales han tenido que ver con la política. Pues yo considero que no, sinceramente. Creo que el acercamiento más importante a la política es el corporativismo, que poco a poco se ha ido extinguiendo en nuestro país. Aún quedan vicios o ciertos formatos en un presente que cada vez se ve más lejano, porque hoy cada día el voto personal y directo secreto ya forma parte de la vida de los trabajadores, y el voto electoral también forma parte de los trabajadores, pero en su carácter de ciudadanos. ¿Los sindicatos deberían participar en política? ¿De qué manera podría ser? Primero, los trabajadores tienen todo el derecho como ciudadanos y como personas de poder participar en política en lo individual, y desde luego afiliarse a partidos, desde luego constituir sindicatos, hacer asociaciones profesionales, sociedades civiles, agrupaciones políticas, etcétera. En lo individual, el trabajador es libre de afiliarse y de votar por quien considere oportuno, y afiliarse a cualquier partido político si lo considera, o no afiliarse a algún partido político, y aunque suene mal, también tienen la oportunidad de no votar, y no le va a pasar absolutamente nada. Los sindicatos, al ser representantes de la mayoría de trabajadores de un cierto núcleo sindical, deben representar los intereses de estos trabajadores. ¿Hasta dónde los sindicatos, como sigo insistiendo, deben participar en la política? Yo considero que sí deben participar en la política, pero en el auténtico y genuino interés de los trabajadores. ¿Para qué? Pues para crear políticas públicas que beneficien al empleo, al salario, a la estabilidad laboral, a trabajos productivos, a salarios remuneradores, todo en un sentido progresivo. Presionar, sí, a los gobiernos para que puedan mejorar estas políticas. También para la propuesta de legislaciones apropiadas y ad hoc a los intereses de los trabajadores, siempre sin afectar la base productiva, porque recordemos que sin empleo no hay trabajo, y sin trabajo no hay salario, y sin estos elementos no habría sindicato. Así que yo considero que los líderes sindicales, en representación de los trabajadores organizados como sindicatos,
deberían participar en política, deberían de buscar puestos legislativos o ejecutivos o aquellos que consideran oportunos para el gremio en su región, en su dimensión, en su circunstancia también territorial y de interés común para que lo represente dignamente, pero solamente en ese sentido, en el sentido del apoyo mayoritario, del apoyo democrático, de la transparencia del liderazgo y de la ejecución en materia política de ese liderazgo a favor de los trabajadores, protegiendo derechos, creando derechos, desarrollando derechos, mejorando la seguridad social, que es uno de los grandes, digamos, atrasos que seguimos teniendo en México, ¿verdad? No se da la atención de salud adecuada, el sistema de pensiones se tambalea, en fin, hay una serie de cosas que los líderes sindicales podrían hacer, donde los sindicatos no pueden participar. La propia Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en el artículo 41, fracción primera, y la Ley General de Partidos Políticos, en el artículo 3, prohíbe a los sindicatos formar parte de los partidos, sí, pero cuando estos se gestan, cuando estos se van formando, cuando se va a tratar de crear un partido y se va a registrar, ahí los sindicatos no pueden. Tampoco pueden afiliar corporativamente a los grupos de trabajadores. Es la única limitante jurídica y constitucional y reglamentaria donde los sindicatos no pueden intervenir, ni en la formación de partidos políticos, ni la afiliación corporativa de los trabajadores, porque el voto es personal, es libre, es directo, es secreto en los procesos electorales. Y creo que los trabajadores deben impulsar a sus líderes de una manera honesta, transparente, clara, con un nivel de preparación para que los representen más allá, porque si nosotros vemos la fecha que es hoy, el año que es hoy, qué representantes dignos están en las cámaras que hablen a favor de los trabajadores. Normalmente llegan al puesto y se olvidan de los propios trabajadores quienes lo propusieron. Así que son los nuevos tiempos. Creo que debe hacerse sindicalismo, primero que nada, representación auténtica y social de los trabajadores, pero también son los tiempos de querer y poder y deber intervenir en la política del país. ¿Por qué? Porque las próximas elecciones, independientemente del aspecto jurídico, va a estar en juego en México si queremos un país asistencialista o queremos un país productivo. En lo personal, creo que la asistencia pública, la asistencia de salud, la asistencia a grupos vulnerables debe existir y debe darse, pero también debemos atender el mundo productivo. Si la riqueza no se crea, no se podrá distribuir. Si no se mejoran las condiciones laborales, las condiciones de vida, los ingresos de los trabajadores, tampoco se dará el fin de la justicia social a favor de los trabajadores. Gracias. Umbral informativo. La CAT en la noticia. La entrevista. Sobre el hecho de que la mayoría de los conflictos laborales en estos momentos son de justicia laboral, habla el licenciado Jesús Valencia, secretario de la CRT. Hola amigos, bienvenidos a su emisión, a su sección de la entrevista. El día de hoy tenemos al licenciado Jesús Valencia Mercado, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores CRT y presidente de la Comisión de Cultura del Congreso del Trabajo. Bienvenido, licenciado, ¿cómo está? Gracias, licenciado, muy bien. Qué gusto tenerlo aquí. Queremos tratar o platicar sobre un tema, sobre lo que es la justicia social. Quisiéramos que usted nos comentara dentro del sindicalismo, ¿qué es la justicia social? Pues yo creo que en general la justicia social es la repartición justa y equitativa de los bienes y servicios que se producen en la sociedad en general y que son satisfactores para las necesidades humanas y a las cuales debieran de tener acceso todos los ciudadanos. En el caso de la justicia dentro del sindicalismo, creo yo que, o dentro de los trabajadores, es algo de lo que ya hablábamos en alguna ocasión pasada y que se refiere a la cuestión de tener libertad de organización, libertad de sindicalización y a partir también de esta libertad el tener los derechos que establece la ley cumplidos a cabalidad. Lo referente pues, a las vacaciones, lo referente a un salario digno, lo referente a la seguridad social
y el respeto también pues a la dignidad humana, el respeto al que tienen derecho todos los trabajadores en virtud de que prestan un servicio y un trabajo subordinado. Creo yo que todo esto tiene que ver con la justicia social y que es un derecho pues de todos los trabajadores. Claro, podemos decir entonces que dentro del sindicalismo ya existe esta justicia, realmente sí se está aplicando con esta modificación a la Ley Federal del Trabajo. Yo creo que es una oportunidad para lograrlo o para acercarnos a lograr esta justicia social, pero yo creo que hasta el momento todavía no existe. En alguna ocasión anterior hablábamos de que eh, la, la libertad sindical se está aplicando, pero parcialmente. Con la legitimación de los contratos colectivos, se habla de la posibilidad de acceder los trabajadores a una democracia, a una mayor participación dentro de sus organizaciones sindicales y también la posibilidad de obtener mejoras a partir de un funcionamiento más adecuado de los sindicatos. Sin embargo, decíamos en alguna ocasión anterior que para esta legitimación muchos trabajadores acudieron engañados, otros acudieron presionados, porque no les fue explicado a cabalidad que a través de esta legitimación podían cambiar de sindicato si el sindicato que estaba funcionando ahí no les era adecuado, no se les explicó suficientemente, o bien también pues se les presionó, ¿no?, para que fueran y legitimaran, para que votaran por el sí a la aprobación de los contratos colectivos existentes, cuando muchos de los contratos colectivos existentes en realidad solamente contienen las prestaciones mínimas que marca la ley y no hay prestaciones más allá de lo que establece la ley y que se deben de lograr a partir de los contratos colectivos de trabajo. Entonces, esta situación, pues lo que nos permite ver es de que se abre cierta posibilidad de una mayor participación de los trabajadores y por lo tanto, pues de que se empuje a un mejoramiento un poco más allá de lo que establece la propia Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, hasta el momento, en lo esencial creo yo que esto no se ha venido logrando todavía. Es un proceso, pienso yo, que se podrá lograr más adelante si hay la participación de los trabajadores. Bien, líder, según datos de la Cámara de Diputados, señalan que el 60% de los conflictos laborales son de justicia social. ¿Qué opinión le merece esto? Pues yo creo que los conflictos laborales que se presentan ante las autoridades son conflictos que su tendencia es la de buscar un mejor reparto de la riqueza social que producen los trabajadores. Y desde ese punto de vista, creo yo que el 60% es un porcentaje bajo, que creo yo que es más el número, es mayor el número de conflictos que buscan ese mayor bienestar para los trabajadores. Es decir, buscan que haya una justicia social en el terreno en donde se están presentando estos conflictos laborales. Así que creo yo que este porcentaje de que nos hablan en la Cámara de Diputados es un porcentaje que supera el 50%, que supera la mitad de los conflictos, pero creo yo que seguramente casi el 100% de los conflictos buscan una mejoría para los trabajadores, buscan una mayor justicia en el terreno laboral. Así que creo yo que se queda corto este porcentaje y es mayor ese porcentaje para buscar esta justicia social. Claro. Señor, usted ahora ya con la modificación a la Ley Federal del Trabajo han tenido casos de demandas y demás. ¿Qué tan ágil ha sido? ¿Cómo ha sido ese cambio de sistema? Porque ahora es por medio de diálogo, qué sé yo. ¿Qué tanto ha funcionado ahora esta modificación? Creo yo que el Centro Federal hasta el momento ha tenido como divisa, como meta, efectivamente darle un poco más de celeridad a algunos de los conflictos laborales para su solución. Sin embargo, creo yo que aún esta cuestión pues no se logra,
tal vez sea por la carga que todavía se viene arrastrando en relación con la legitimación, pero me parece a mí que está sirviendo el que haya una instancia conciliadora en primer término, pues con la idea de que muchos de los conflictos se solucionen a nivel de esta instancia conciliadora. Yo espero que efectivamente varios de los conflictos laborales que se presentan se resuelvan todavía con mayor rapidez, pero sobre todo me parece a mí que será necesario que haya reformas a la ley laboral que impidan que se coarte el ejercicio de libre sindicalización y de libre organización, porque aún todavía persisten muchos aspectos, muchas costumbres y muchas normas que efectivamente permiten que esta libertad sindical no se aplique como debe de ser. Me refiero, por ejemplo, al despido. Cuando un trabajador busca la sindicalización, de inmediato es sujeto de represalias, es sujeto de despido injustificado, y esto es un total impedimento pues, para que se aplique la justicia social en estos ámbitos. No hay esa libertad plena, no hay esa conciencia plena de muchos de los empleadores pues, para que esta situación se dé, cuando es un derecho pues, que la propia Constitución lo obliga. Claro. Señor, otro de los temas que es la proporcionalidad y paridad en el ámbito laboral. Mucho se habla de esto. ¿La CRT qué tanto ha avanzado? Creo que en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral eh, tienen también esta meta de que se aplique, y creo yo que es bueno el sistema que se está desarrollando, en el sentido de que cada cambio de comité sindical, cada actualización de las tomas de nota y de las directivas sindicales, se está exigiendo que haya un porcentaje proporcional al número de mujeres o de hombres que haya dentro del sindicato. Si son 100 trabajadores en un sindicato y son 60 hombres y la directiva sindical es de 10, son 6 hombres y son 4 mujeres, y esto lo está exigiendo el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Así que no creo que solamente la CRT, sino a nivel general de todas las organizaciones se está buscando que se aplique esa paridad de género de conformidad con el contenido, con la membresía que tiene cada uno de los sindicatos. Y yo creo que eso es bueno. Por un lado, creo que hay más conciencia de todos los sindicatos de que se debe de hacer esto, que se debe buscar esa paridad de género, y por otro lado, pues está la ayudadita que nos da el Centro Federal pues para exigir que este requisito se cumpla. Así que, pues pienso yo que no solo en la CRT se ha avanzado, yo creo que varias de las organizaciones sindicales han tenido que avanzar en este terreno, y me parece una cuestión pues muy buena, porque creo que en todos los niveles la participación de la mujer debe de ser mayor, y debe de ser también de conformidad pues a la aportación que realizan al trabajo y al desarrollo de la sociedad a la que pertenecen. Claro, señor, usted ahora que trabaja con más mujeres, por así decirlo, ¿cómo es que ve usted ese trabajo sindical? Por lo general, pues era un sector que tenía un porcentaje mayor de hombres. Ahorita que ya la mujer tiene injerencia, digamos, ¿qué tal están trabajando? ¿O no ha habido ningún cambio? Ustedes siempre han estado igual. Creo yo que sí hay cambios, porque pienso que digamos, en el caso de las mujeres, pues se ha logrado captar varias de las necesidades que se tienen, pues como dentro de esta área, dentro del género de las mujeres, igual que se ha logrado captar lo de los hombres, pero no es lo mismo, perdón, porque no es lo mismo porque se tiene más inmediatamente, se tiene más a flor de piel esas necesidades que tienen las mujeres dentro de sus centros de trabajo, y pueden aportar más ideas de cómo atender esas necesidades dentro de los centros de trabajo. Creo que el hecho de que haya más mujeres, pues permitirá también que tanto el acoso laboral,
como el acoso sexual, que son problemas que se han dado en el medio laboral, también se combata de una manera pues más firme y más decidida. Y es pues, para mi punto de vista, es una aportación muy importante el que existan pues esta paridad dentro de los sindicatos, que haya esta mayor participación, porque no solamente captan otro tipo de necesidades que no se habían captado, sino que incluso también intervendrán más directamente en este combate a algunos de los males que hay dentro de los ambientes laborales y que perjudican a la mujer. Claro. Señor, ¿cree usted que nos encontramos en un proceso de recomposición sindical? Pues se puede decir que sí, porque hay sindicatos en donde en sus directivas sindicales no había ni una sola mujer. Y no es un caso ni dos, son decenas de casos, o por no decir más el número. Y entonces esto genera una recomposición al interior de lo que viene siendo la cabeza de cada uno de los sindicatos. Digamos que la estructura principal de mando de los sindicatos pues tiene este cambio, tiene esta recomposición, y esto pues creo yo que ayuda mucho a que se atienda toda la problemática por igual. Asimismo también pues creo yo que se promoverá de mejor manera el que haya igualdad salarial, el que haya igualdad en el trato entre los distintos trabajadores, sean hombres o mujeres, el que no haya el acoso y otro tipo de problemas que se han dado en contra de la mujer. En fin, todo esto pienso yo que es una recomposición que se está dando y que es positivo, es para el desarrollo de la como sociedad humana, ir acabando pues con algunos lastres de considerarse también pues ahora sí como exclusivamente los que mandan y dirigen en el caso de los que pertenecemos al género masculino, ¿no? Aquí es parejo, es dependiendo de la participación que se tenga, y creo yo que esto es sano y es bueno para toda la sociedad. Claro. Líder, bueno, cambiando un poco de tema, y pues ahorita que está la política tan en boga, ¿qué opinión o qué requisitos debe de reunir el candidato a la presidencia de la República desde su perspectiva? Creo que el candidato que debe llegar a la presidencia, como ya lo hemos dicho también en ocasiones similares a la que estamos viviendo, es una gente que debe tener sensibilidad social, pero para aplicar una verdadera transformación, un verdadero cambio en cuanto a lo que viene siendo la justicia social. Es decir, en cuanto a las medidas y mecanismos que deben de tomarse, que debe aplicar el gobierno para que haya esta transformación auténtica. Actualmente se dice que el problema principal es la corrupción. Nosotros de aquí dentro de la Confederación sostenemos que el principal problema de nuestro país es la pobreza social, esa es la desigualdad social que hay. Ese es el principal problema y ese es el que debiera de combatirse. Y lamentablemente, creo que en este terreno es poco lo que se ha realizado. Se han venido otorgando algunas ayudas monetarias para las gentes, pero esto no está resolviendo el problema. Recientemente el Coneval acaba de publicar unas cifras de que hubo disminución de la pobreza, pero esto definitivamente tiene visos de verdad y tiene visos de que no es verdad tampoco, porque no es posible que se tome como criterio el hecho de que no se tenga para comer y se tengan otros satisfactores y entonces se considera que no es gente pobre o cuestiones similares, o sea, que teniendo cierto tipo de carencias, de todas maneras no se considera como gente pobre. A mí me parece que de alguna manera estas cifras están maquilladas y creo yo que ese es el problema que debe combatir en primera instancia quien llegue a la presidencia de la República. ¿Y de qué manera se va a combatir? Pues creo yo que el hecho de que se esté incrementando un poco más el salario mínimo, pues digamos que es un avance, pero es un avance mínimo, porque al mismo tiempo que han avanzado
el salario mínimo en porcentaje, ese porcentaje se ve disminuido con el crecimiento de la inflación también. Y por otra parte tenemos que en el caso de los salarios contractuales no es el mismo tratamiento. Mientras que la inflación, como el año pasado anda rondando el 8%, resulta que los incrementos a los salarios contractuales es del 5%, o como en el caso de algunos empleados de gobierno, como el caso de maestros de varias universidades, el 3% de incremento. Bueno, en realidad se está reduciendo el nivel de vida de estas personas, de estos trabajadores, y creo yo que a final de cuentas esto va a tener como resultado que se siga deteriorando el nivel adquisitivo de la mayoría de los trabajadores. Entonces no se puede decir que ya la pobreza se está acabando, que ya se está combatiendo eso. Desde mi punto de vista, permítanme dudarlo, yo creo que la pobreza sigue de una manera acelerada desarrollándose, y nada menos tenemos el caso de que la mayor parte de la población, así alrededor de 36 millones, la mayor parte de la población económicamente activa no tiene un empleo en donde haya seguridad social, en donde haya prestaciones salariales, en donde haya posibilidades de organizarse sindicalmente. 36 millones de 60 millones, que es la población económicamente activa, es la mayoría de la población. Y estamos hablando entonces que alrededor de 24 o 25 millones son trabajadores que tienen un trabajo estable y que tienen seguridad social. Todos los demás definitivamente están mal. Y entonces, ¿cómo se puede hablar de reducción de la pobreza si sigue creciendo la población económicamente activa que no tiene un trabajo seguro y un trabajo digno, que no tiene un trabajo decente, conforme a lo que veíamos en alguna entrevista pasada? Entonces, esto definitivamente es de dudarse, esta situación que se está dando. Y por eso considero yo que quien llegue a la presidencia debe proponerse esta situación. Ya no seguir cargando los impuestos en la mayoría del pueblo trabajador, en la mayor parte del pueblo trabajador, sino que haya una reforma fiscal a la que se ha negado esta administración de este gobierno a realizar, mientras que la población no sale del atraso, mientras que la mayor parte de la población no tiene un empleo seguro y un empleo fijo, mientras no tiene un ingreso que le permita satisfacer las necesidades más elementales, resulta que los multimillonarios de este país siguen haciendo crecer sus fortunas de una manera exorbitante. El principal magnate de este país resulta que ya va arriba de los 100,000 millones de dólares. Eso es de eso que se calcula su fortuna, cuando al inicio de este sexenio resulta que tenía 65,000, 70,000 millones. Bueno, y así nos podemos ir con muchos otros ejemplos. Bueno, ¿qué sucede? Que se sigue concentrando la riqueza en pocas manos, gracias a que no ha habido una reforma fiscal adecuada, gracias a que no se ha aplicado una política salarial adecuada que verdaderamente profundice en el mejoramiento de todos los trabajadores, y gracias también a que el gasto social también se mantiene y se ha incrementado un poco, pero a costa de quitar la salud a más de 30 millones de mexicanos. Exacto. Se decía que no tenían derecho o una manera de vender su salud. Cuando llegó esta administración, alrededor de 20 millones. Ahorita estamos hablando de casi 50 millones a partir de que se quitó el Seguro Popular, que no tienen derecho a una salud o posibilidades de una salud pública que les favorezca y que los atienda en sus problemas. Se está recargando la cuestión de los gastos de salud al bolsillo de las familias, y eso definitivamente lleva también al empobrecimiento. Lo que por un lado se les da, por otro lado se les quita. Entonces, este tipo de contradicciones debe resolverlas el gobierno, el candidato que vaya a llegar a la presidencia. Y a mí, que me disculpen, pero si va a ser más de lo mismo, si va a seguir con la misma tendencia, preferible que gane otra opción a la que se encuentra ahorita en el gobierno. ¿Por qué razón? Porque si se va a seguir profundizando el problema de la desigualdad, el problema de la pobreza,
si se van a seguir maquillando cifras, si al final de cuentas no se va a destinar dinero para los servicios públicos y todo esto va a seguir trayendo esta desigualdad, creo yo que este rumbo debe corregirse. Ese es mi punto de vista. Claro, pues esperemos que surja algún otro candidato que realmente pueda ayudar al movimiento obrero y a la población en general, sobre todo a las personas de bajos recursos. Pues le agradezco mucho, licenciado, su tiempo y la entrevista, el que haya estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio. Gracias, y a nuestros cibernautas y radioescuchas, recuerden que continuamos. Hasta luego, licenciado, gracias. Umbral informativo. La CAT en la noticia. Resiliencia sindical. Con el fin de explicar la relación que existe entre la apicultura y la meliponicultura con la conservación y protección de recursos naturales, se realizó un conversatorio virtual de mujeres yucatecas. Mujeres apicultoras de Yucatán comparten sus experiencias. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales recientemente organizó el conversatorio virtual Las Mujeres Yucatecas por las abejas, con el objetivo de compartir las experiencias de las participaciones sobre apicultura y meliponicultura y explicar la relación que guarda esta actividad con la conservación y protección de los recursos naturales. Para ello se contó con la intervención de Zaida Rodríguez Gómez, secretaria de Desarrollo Sustentable de Yucatán, Ninette Medina García, directora de la Junta Intermunicipal Biocultural. Para las mujeres yucatecas, los trabajos relacionados con el manejo de las abejas constituyen oportunidades de organización y crecimiento, por lo que valoran la meliponicultura y la apicultura como una de las principales fuentes de ingreso y de contribución al bienestar familiar por la generación de productos derivados de la cera y la miel. Además, las abejas aportan grandes beneficios a la conservación de los recursos naturales, ya que protegen las especies arbóreas, melíferas y mantienen la diversidad de flores, fomentando la siembra de otras especies y otros elementos históricos, bioculturales y prehispánicos. Las apicultoras han desarrollado la capacidad de identificar las necesidades de las abejas, apis o meliponas, si es que padecen alguna enfermedad o cuáles son las amenazadas que enfrentan para así procurar su bienestar. En ese sentido, las productoras manifiestan gran preocupación por el uso de plaguicidas y relataron que han tratado de hablar con los agricultores para que les avisen cuándo van a fumigar para que ellas tomen medidas, lo que podría convertirse en un protocolo de prevención. Para ellas es relevante fomentar en su comunidad la importancia de las actividades del campo, tanto en niñas, niños y adultos, organizando incluso visitas guiadas a los apiarios y meliponarios. Asimismo, agradecen la constante capacitación que favorecen su integración en el intercambio de ideas y alianzas entre productoras, identificando como su mayor fortaleza la organización entre ellas. Por su parte, la Semarnat y la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán reconocen la importancia de esta actividad para el cuidado de los ecosistemas y el patrimonio biocultural de México. Soy Aiza Argumedo y me puedes seguir en todas mis redes sociales. Me puedes encontrar como Aiza Argumedo en Twitter, Instagram, Facebook o TikTok. Umbral informativo. La CAT en la noticia. Te paso el dato. Para aquellos trabajadores que tienen algún crédito hipotecario bancario, ¿sabían que lo pueden trasladar al Infonavit? A continuación te informamos. Si sacaste un crédito con el banco para comprar tu casa, pasa esa deuda al Infonavit. Solicita en el instituto un financiamiento para pago de pasivos y al hacerlo ahorrarás dinero en tus mensualidades y podrás liquidar tu financiamiento mucho más rápido. Los beneficios. Tendrás pagos fijos sin incrementos anuales. Terminarás de pagar tu crédito más rápido que con el banco, ya que las aportaciones que realice tu empleador al instituto, equivalentes al 5% de tu salario, se abonan al capital de la deuda. Ahorrarás dinero en tus mensualidades, ya que la tasa de interés es fija de 3.09% a 10.45%, dependiendo de tus ingresos.
Este producto tiene dos modalidades de financiamiento, dependiendo el saldo de tu subcuenta de vivienda y la deuda que tengas con el banco. Si el ahorro en tu subcuenta de vivienda es menor a tu deuda con el banco, el instituto te otorga un crédito por el monto necesario para liquidar el adeudo y tu casa queda como garantía. Hay que señalar que el monto del crédito es de 9,461 pesos hasta 2,595,491 pesos. En caso de que el monto del crédito más el ahorro en tu subcuenta de vivienda no superen el valor de la vivienda, se pueden financiar los gastos de titulación, financieros y de operación. El plazo de pago es de 5 años a 30 años, siempre y cuando tu edad más el plazo del crédito no sea mayor a 70 años si eres hombre o a 75 si eres mujer. Así que ya lo sabes, el Infonavit se ajusta a tus necesidades para que puedas cumplir el sueño de tener casa propia y lograr esa estabilidad que tanto buscas para ti y las personas que más quieres. Para mayor información ingresa a mi cuenta Infonavit, mi cuenta.infonavit.org.mx o llama al Infonatel al 800-008-3900 desde cualquier parte del país. Umbral informativo. La CAT en la noticia. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con el fin de escuchar la ponencia La realidad de los sindicatos en la interpretación y aplicación de la Ley Federal del Trabajo en México, invitó al maestro Ricardo Espinosa López. Recientemente, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en coordinación con el Colegio de Abogados en materia laboral de Jalapa, invitó al maestro Ricardo Espinosa López, secretario general de la Coordinación Auténtica de Trabajadores de la República Mexicana, a impartir la conferencia La realidad de los sindicatos en la interpretación y aplicación de la Ley Federal de Trabajo en México, donde afirma que se ha trastocado el derecho individual. ¿Qué decir del derecho colectivo? ¿Qué decir del derecho procesal, individual, parte del colectivo, ¿verdad? ¿Qué decir del derecho al administrativo, ¿verdad? Que si lo quisiéramos nosotros empatar como administrativo, todo lo que el centro está haciendo desde el punto de vista vigilando los procesos de los sindicatos, pues estamos sobreregulados, es una cuestión tortuosa, lenta y regresiva. Ahí tengo unas experiencias sobre los artículos 390 y demás, donde analizando este artículo, ahí nos da una solución, nos dice que el centro verificará. Con esa función sería suficiente. ¿Por qué? Porque debe verificar lo que establezca la ley, claro, los criterios internacionales, así fuese, pero también lo que digan los estatutos. Pero después le da la facultad de transformar esos artículos que nos están limitando precisamente la libertad sindical y la autonomía de los sindicatos, ¿no? El derecho internacional que influye determinada y fundamentalmente en todos los conceptos de los sindicatos, ¿verdad? Los tratados internacionales, las recomendaciones, la OIT, como ya lo dije, las convenciones y sus recomendaciones, que son fundamentales en la vida de los sindicatos. Solo los juzgados, por ejemplo, en todas sus resoluciones están invocando prácticamente lo que establece la OIT en el Comité de Libertad Sindical, cosa que si nosotros no estudiamos, como litigantes, como autoridades y digamos como usuarios de la vida sindical, que nos van a dar lo que importa, ¿no? Lo que yo aquí critico de este tipo de cuestiones, junto con los derechos humanos, que está sobre estudiado el tema en este momento, su fundamento, la libertad y la autonomía sindical, pues es que a mí me parece que muchas de las resoluciones que están saliendo, pues hay un discurso demagógico, no una argumentación jurídica de muchos jueces. Utilizan retóricamente los convenios y algunas resoluciones de la libertad, del Comité de Libertad Sindical para dictar ciertas resoluciones interlocutorias o definitivas. ¿Y qué sucede? Que cuando lo estás analizando, están diciendo exactamente lo contrario de lo que dice el artículo o la recomendación que están poniendo como fundamento, precisamente. Los estamos impugnando y los estamos ganando, precisamente.
porque hacen una retórica de derechos humanos, de libertad, la autonomía, la negociación colectiva, la determinación, y dicen, pero no sé, y te requiero. Bueno, me dices que la tengo y luego me dices que no la tengo, y cuando tú me dices, fundamentamente esto no te lo pueden contestar, lo que está sucediendo o es una falta de capacitación de quien está juzgando, que yo creo que gran parte de ello, independientemente de litigante, creo que no hay fundamento de lo que está sucediendo. ¿Sí? Y tenemos diversas controversias en este momento en amparo, precisamente haciendo notar que el mismo argumento, la misma tesis del Comité de Libertad Sindical que está usándose, es exactamente el que debe aplicarse a favor. En la OIT y en la Comité de Libertad Sindical no hay resoluciones contra la libertad y la autonomía sindical. Habrá recomendaciones o soluciones, pero no hay limitaciones a la libertad sindical. Y estas resoluciones se están usando para limitar la libertad sindical. De este tamaño y sin verdad hace 40 años. Entonces, pues es lo que pasó antes. Nos daban resoluciones en contra. Argumentando, dar la web que pone el artículo, que se vayan a la paro, ¿no? Pues es exactamente lo que está pasando. ¿Sí? Y pues, tarde o temprano, el criterio lógico jurídico, la sistemática jurídica, nos va a dar resolución, porque se tiene que hacer lo correcto. Porque no puede quedar a criterio, a juicio de alguien, simplemente interpretativo. Si es interpretativo, claro que sí, pero es conforme a la ley, conforme a la técnica jurídica, y en base a los derechos que se estén indicando. No es a lo que yo considero. Y ahí es donde estamos aprendiendo todos, precisamente, ¿no? Entonces, esto no lo podemos dejar a un lado. El 23A, que es donde precisamente, el 31A, que es donde precisamente, pues prácticamente está la reforma laboral. Si nosotros leemos este pequeño extracto, creación de una entidad independiente de registro, tribunales independientes, voto personal libre y secreto, registro del contrato colectivo de trabajo, contratos actuales van a verificarse, revisiones, fíjense, salarial y contractual, deberán someterse a voto, y ahorita estamos nada más con las contractuales, y nos están aplicando el video de trabajo, o sea, cualquier día van a aplicar los salariales también. ¿Por qué? Porque si es válido uno, pues es válido el otro. Y no es válido, es obligatorio, en todo caso, no válido. Dice el centro que la ley no se refiere a eso, pero sí se refiere, cuando analizamos con mucho cuidado los artículos, sí se refiere a que también las revisiones salariales deberán ser consultadas. Y yo lo analicé acá muy sencillo. ¿Qué pasa si nosotros depositamos un contrato colectivo de trabajo y no llevamos el tabulador? No, el contrato. Y si yo modifico el tabulador, pues tendría que consultarlo. ¿Por qué? Porque es parte del contrato. Simplemente con esa comparación. ¿Sí? Entonces, tarde o temprano vamos a caer eso. Y los paneles del 31A, que a mí me suena más una intromisión internacional de los sindicatos internacionales, conocidos como transnacionales, en este caso, que nos afecta a nosotros con la frontera norte, Canadá y Estados Unidos, sindicatos que pretenden involucrarse en la vida sindical en México, basados en el 31A. Y si bien es cierto que puede presentarse una queja anónima, también puede presentarse por cualquier país, también es cierto que esto no alcanza para que vengan a hacer activismo sindical. Sin embargo, en México ha sucedido, ¿verdad? Es otra realidad que los sindicatos tienen que enfrentar, porque esto de ninguna manera existía. Y quiero decirles que en la reforma tenía, en la parte de las limitantes, se había indicado la palabra que los extranjeros podrían ser dirigentes sindicales. Extranjeros, sí, no naturalizados, no con residencia, no, extranjeros. Y lo sustituyeron por acuerdo de esta naturaleza, de alguna otra manera, dándole chance para que intervengan los sindicatos en México. Y la cambiaron esa cláusula por las huelgas sindicales, 110 fracciones extra. ¿Sí? Como quiera, se metieron en la vida de los sindicatos y de todas maneras los sindicatos, estos transnacionales y transfronterizos, siguen interviniendo en la vida interna de los sindicatos. Entonces eso yo lo considero no una internacionalización, no una regulación, lo considero una intervención de los sindicatos internacionales o extranjeros en México, ¿no? Y está más que probado. En uno de los casos que fracasaron en las legitimaciones, pues hasta fuera de las empresas había mantas, había comités que repartían ambulantes, hacían labor, y una de sus labores decía que si no legitimaban o echaban fuera de aquel sindicato, ellos iban a promover el pago por hora, ¿no? Y digo yo, en México, ¿qué trabajador no se va a resistir a que le paguen por horas en dólares?
cualquiera, y eso era parte de los motivos en base a esto, ¿no? Entonces, estos apartados son importantes porque marcan en México la pauta de la reforma y mucho de esto está en nuestro trabajo desarrollado, precisamente, ¿no? Retos que los sindicatos en México tendremos que rebasar, tendremos empresas, sindicatos y trabajadores, pero no solo hay que cuidar la buena relación de cumplimiento legal de las prestaciones y obligaciones, sino la no intromisión de sindicatos internacionales. Y la Embajada estadounidense en México tiene personal específicamente asignado, con presupuesto asignado y con algunos colaboradores nacionales que se dedican a hacer la labor precisamente de este tipo de cuestiones, basado en esta cuestión. Estos demás de los 198 son básicos en este momento, es algo que los litigantes, los líderes, las empresas, autoridades tenemos que estar muy presentes en todas las situaciones cotidianas, ¿verdad? Porque nosotros estamos cubriendo la libertad, la autonomía, el derecho de huelga y la negociación colectiva directamente. ¿Dónde está el derecho de huelga aquí? Precisamente en el 87, en su programa de acción, hay determinación del Comité de Libertad Sindical de la OIT, que es ahí donde se refiere la huelga precisamente, ¿no? No hay convenios internacionales que nos digan que hay derecho de huelga, están en los derechos humanos, pero no en los convenios. Sin embargo, en las resoluciones del Comité de Libertad Sindical, que es como nuestra nueva jurisprudencia, es como nuestra nueva orientación, que no está aquí donde lo encuentro, nos vamos a tener que ir a leer y estudiar todas esas resoluciones del Comité de Libertad Sindical y que nos van a servir de orientación. No exactamente son aplicables directamente, pero en muchos casos nos van a orientar por donde. Ahí vamos a encontrar muchos temas sobre la huelga. Su profundo conocimiento y experiencia en la materia permitieron a los asistentes obtener una visión más completa de los desafíos y oportunidades que enfrentan los sindicatos en el contexto laboral actual. Al concluir su disertación, las magistradas del Pleno, junto con la licenciada María Eugenia Alarcón Coria, presidenta del Colegio de Abogados, reconocieron la destacada participación del maestro Ricardo y como un gesto de aprecio y gratitud entregaron un reconocimiento y un presente destacando su valiosa contribución a la comprensión y debate sobre los temas laborales sindicales en México. Soy Aiza Argumedo. Umbral informativo, la CAT en la noticia. Hablemos de... La generación del empleo formal en lo que va del año da un acumulado de 623,000 nuevas plazas. El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, informó que la economía mexicana creó 111,736 empleos formales en agosto pasado, con lo que acumula 623,979 nuevas plazas creadas este año. Con esta cifra, dijo el IMSS, suma un total de 21,996,875 afiliados, lo que representa un aumento interanual del 3.6%. Indicó que este aumento en lo que va del año es 215,980 puestos más que la variación promedio de los últimos 10 años en periodos comparables. Con el dato positivo, México recuperó una tendencia alcista tras haber perdido 2,168 trabajos en el mes de julio. El instituto destacó que los sectores económicos con el mayor crecimiento anual en puestos de trabajo formales hasta agosto son el de la construcción, con 9.7%, transporte y comunicación con 5.4% y comercio con 4.3%. Este incremento es el segundo más alto registrado de los últimos 22 años, considerando solo agosto, y desde enero de 2019 el salario base de cotización mantiene aumentos anuales nominales iguales o superiores al 6%, según el reporte. La institución cerró 2022 con la creación de más de 750,000 empleos formales, el tercer mayor incremento anual desde que hay registro. Las cifras muestran una recuperación del empleo en México tras la pandemia de COVID-19, pues había 20.6 millones de trabajadores formales registrados en el IMSS en febrero del 2020, pero perdió casi 1.19 millones de puestos entre marzo y julio del 2020, que no recuperó hasta noviembre del 2021. Aunque el
IMSS es el principal indicador del trabajo formal en México, analistas advierten que presenta un retrato parcial, porque el país casi 56% de la fuerza laboral es informal, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Umbral informativo. La CAT en la noticia. Y bien, amigos, hemos llegado al final de nuestra emisión del día de hoy. Les recordamos que los esperamos la próxima semana aquí en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Hasta la próxima. Umbral informativo. La CAT en la noticia.